Vamos a presentar a nuestra ponente de hoy, la doctora eh, em, Fernanda Duarte. Déjenme presentarla un momento. Fernanda es oriunda de Santiago de Chile. Realizó sus estudios de pregrado y posgrado en la Pontificia Universidad Católica de Chile, financiada por las becas de excelencia académica y Juan Pablo II. Su investigación doctoral se enfocó en la formulación de marcos teóricos para la caracterización de procesos químicos mediante la teoría funcional de densidad. En el grupo del profesor Alejandro Toro Lave, que es ampliamente conocido en el mundo, una autoridad en el tema también. Y durante su doctorado, Fernanda realizó una pasantía Fulbright con el profesor Wei Tao Yang en la Universidad de Duke, donde aprendió sobre métodos híbridos de mecánica cuántica y mecánica molecular. Al finalizar su doctorado en el 2012, Fernanda comenzó un postdoctorado en la Universidad de Uppsala, en el grupo del profesor Lynn Kamerlin, donde se especializó en el modelado biomolecular. En el 2015, hace 10 años, obtuvo una beca Newton de la Royal Society, que le permitió continuar su investigación en la Universidad de Oxford, donde actualmente es profesora, enfocándose en química orgánica y computacional. Tras una breve instancia como Chancellor Fellow y Lecturer en la Universidad de Edimburgo, Fernanda regresó a Oxford en el 2018 como profesora asociada y actualmente lidera un grupo dedicado al desarrollo de métodos computacionales para entender la reactividad bioquímica y apoyar el diseño molecular. A lo largo de su carrera, Fernanda ha sido reconocida con numerosos premios y becas, entre ellos el premio L'Oréal UNESCO para las mujeres en ciencia en el 2009, becas Fulbright predoctoral en el 2010, una beca Newton en el 2015, el premio MGMS Frank Blaney en el 2020, el OpenAI Outstanding Junior Faculty Award en el 2021, el Harrison Meldola Memorial Prize en el 2021 y Novartis Early Career Award en Química en el 2022 y fue finalista en la categoría de Ciencias Químicas en los premios Blavatnik para científicos jóvenes aquí en el Reino Unido en el 2024. En su tiempo libre, Fernanda disfruta compartir con su familia, leer y escuchar un buen libro. Así que, bueno, Fernanda, todo un honor tenerte y nada, Muchas él gracias. es todo tuyo. Ok, bueno, buenos días a todos. Acá ya son las 4 de la tarde, así que buenas tardes quienes están en Europa. Y es un gusto poder presentarles a todos ustedes un poco el trabajo que hacemos nosotros en el grupo de química orgánica computacional acá en la Universidad de Oxford. Hace mucho tiempo que no presento en castellano, así que me van a disculpar, porque como le comentaba a colegas antes, mi inglés no ha mejorado mucho y mi español, en general castellano no es que vaya mejorando, sino que va un poco a la baja, pero intentaremos, en particular con las ciencias. Y bueno, todos ustedes, como yo, o muchos de ustedes son químicos y sabemos lo importante que son las reacciones químicas, no solamente a nivel global y conocemos procesos bastante importantes como la síntesis de amoníaco, pero también para los compuestos farmacéuticos que más recientemente hemos utilizado. En todos ellos podemos ir, regresar a la química orgánica que utilizábamos en primer año y pensar en reacciones de alquilación, de acilación, reacciones de Diels-Alder que aún son extremadamente poderosas e importantes para todos esos procesos. Pero yo soy química, comencé como una química orgánica, pero estamos bastante interesados en el modelamiento de estas reacciones, no solamente en hacerlas en el laboratorio, pero en el modelamiento. Y eso me llevó a orientarme en mi carrera en lo que es química computacional. Y mucha gente se pregunta qué es la química computacional, qué se nos viene a la mente. Y química computacional cubre un gran rango de herramientas que utilizamos. Y bueno, fui a Wikipedia, la definición es bastante útil en el sentido de que utilizamos computadores para resolver problemas y eso significa que no solamente gente como yo que está full time al frente del computador trabajando en modelamiento es alguien que hace química computacional, pero también todos aquellos que experimentalmente, química analítica y gente que hace cinética, utiliza herramientas computacionales para principalmente entender. Este ha sido generalmente el enfoque que hemos tomado. Vemos algo en el laboratorio, lo entendemos o no lo entendemos bien, y luego utilizamos química computacional para entender, tratar de llevar eso a un nivel molecular. Pero más interesante aún, y es lo que nos interesa a nosotros como grupo, es el poder predecir, dadas estas estructuras moleculares, dado este entendimiento, cómo podemos diseñar nuevas moléculas, nuevos fármacos, nuevos catalizadores que tengan propiedades y que nos lleven a un observable
macroscópico, que es prometedor. Y a nivel global, química computacional es central. Si uno piensa, por ejemplo, en las farmacéuticas con las que interactuamos acá en Europa, cada grupo va a tener un grupo de química computacional porque no solo permite entender resultados experimentales, sino hacer predicciones y optimizar procesos químicos que ya se están llevando a cabo. Muchas veces no es solamente el descubrir, sino que el mejorar las cosas que ya conocemos y en general reducir el tiempo y el costo. Todo se lleva se condensa en tiempo, tiempo humano y también los costos que están involucrados en eso. ¿Cómo podemos reducirlo? Y más recientemente, ¿cómo podemos hacer esos procesos mucho más verdes y sostenibles? Y con ese enfoque, ¿cómo poder ayudar a, desde el punto de vista de entender reacciones químicas y poder contribuir al aspecto de entender y predecir? Es que mi grupo tiene bastante interés a través de diferentes áreas, pero el denominador común en todas ellas es nuestro interés por entender la reactividad química. Y eso va desde moléculas muy pequeñas, donde queremos entender desde el punto de vista fundamental, casi de textbook examples, cómo entendemos reactividad química y cómo la enseñamos también luego en química orgánica. Pero también vamos a sistemas más complejos con la idea de diseñar nuevos catalizadores, entender, por ejemplo, el efecto de solvente en algunas de esas reacciones y también diseñar inhibidores de proteínas, pero también entender cómo nuevas enzimas que no han sido bien caracterizadas funcionan. Todo ello con la idea de que si entendemos estos procesos químicos, los podemos mejorar y podemos diseñar nuevos catalizadores o bien nuevos inhibidores. Y junto a eso también hemos diseñado software, y esto ha sido un poco más por necesidad, con la idea de hacer nuestro trabajo mucho más fácil a diario, pero también darle acceso a los químicos experimentales con herramientas que ellos pueden utilizar de forma muy fácil. Y eso nos ha llevado a desarrollar, esto ha sido liderado por gente en mi grupo, la exploración de mecanismos de reacción, el diseño de cajas moleculares y más recientemente metodologías que nos permiten entender el efecto del solvente. Y este es mi grupo actualmente. Si ustedes vienen a Oxford en algún momento, me pueden encontrar. Estamos en el departamento de química y nuestro grupo y cómo estamos divididos muestra un poco lo interdisciplinario que somos. Mi grupo está en la división de química teórica en Oxford. Cruzando la calle está este edificio, química orgánica, donde está mi oficina. Entonces nos movemos entre estos dos grupos, química orgánica y química teórica. Pero llegar acá no fue algo que pensé, planeé en ningún momento y les quiero dar un breve summary de mi trayectoria antes de partir, porque ahora estoy en Oxford, lidero este grupo de gente impresionante, pero en realidad, como fue mencionado inicialmente, yo comencé mis estudios en la Católica de Chile y gracias al apoyo de mis mentores, en particular la profesora Bárbara Lev, Irma Crivelli y el profesor Alejandro Toro Labé, ellos fueron los que me motivaron en explorar un poco más lo que era investigación, en considerar estudios de doctorado. Hasta ese entonces no conocía a nadie con un doctorado y el apoyarme durante todo este proceso. Y estuve en Chile toda mi vida, hasta que cuando ya era tenía 22 años, decidí un poco arriesgarme a ir a aprender un poco inglés. Y así fue como estuve un tiempo con una familia en Canadá y luego ya continué mis estudios en Chile, pero también con una estancia en Durham. Y así es como me he ido moviendo y no paré hasta que llegué a Europa. Estuve en Uppsala primero con el grupo de la profesora Lynn Kamerlin haciendo modelos biomoleculares. Y luego, moviéndome entre medio, llegué a Oxford, donde estoy finalmente. Este era mi grupo, esta fue una Navidad recientemente, y con ellos es con quienes he podido desarrollar todo el trabajo que les voy a mostrar a continuación. Y para darle un poco de contexto también, es importante recordar que este año estamos celebrando 100 años de la mecánica cuántica. Ahora damos por sentado esto de que tenemos química computacional, tenemos química cuántica, es parte de nuestro currículo de pregrado y lo utilizamos cada día. Muchos experimentales, sin mucho conocimiento, ahora pueden utilizar herramientas impresionantes desde DFT a modelos más avanzados para guiar su síntesis. Pero todo esto comenzó hace 100 años y fue liderado por físicos. Si pensamos, hace 100 años fue que Schrödinger y Heisenberg proporcionaron el background para lo que llegó a ser mecánica cuántica. Ellos obtuvieron el premio Nobel menos de 10 años después de sus descubrimientos.
Y eso es bastante impresionante porque nos lleva a pensar cómo estamos hoy día. Eh, Imaginen en ese momento, todo era muy clásico y ellas llegan con estas ideas que son, transforman un poco lo que la comunidad está haciendo. Muy activa la comunidad en esa área y se desarrollaron varias teorías en los 10 años que siguieron. Entonces fue un momento de bastante movimiento, aprender nuevas metodologías, nuevas matemáticas, etcétera. Y su trabajo fue reconocido muy pronto. Podemos relacionarlo a lo que ha ocurrido más recientemente con inteligencia artificial. Pero eso era en física, los químicos aún seguían bastante cómodos en sus laboratorios, pero no todos ellos, y hubo gente que fue fundamental en traducir un poco los conocimientos de la mecánica cuántica en química. Uno de ellos que admiro mucho es Luis, de las representaciones de Luis que aprendemos en nuestro pregrado. Él fue el que introdujo por primera vez en el currículum de química en Estados Unidos el aspecto de physical chemistry, físico-química, y pensar un poco cómo esas ideas de mecánica cuántica se podían introducir en lo que estábamos haciendo. Y luego continuó con esa idea Linus Pauling, que conocemos con ideas de resonancia, modelos de orbitales moleculares, orbitales frontera, etcétera, cosas que son muy naturales, incluso para mis colegas experimentales, pero que en ese tiempo eran lideradas por gente que estaba muy cercana a lo que era la mecánica cuántica. Si vamos a través del tiempo, podemos ver estas ideas de orbitales fronteras, funciones de Fukui, DFT, por ejemplo, que ahora lo utilizamos de todas formas, sea experimental o no, está allí. Y luego con el tiempo, DFT fue finalmente reconocido. Este fue el primer Nobel de Química en química computacional, seguido por el de métodos híbridos y más recientemente en el predicción de estructuras proteínas. Y podemos ver hoy día con ChatGPT y otras áreas que estamos en una época que me parece bastante interesante porque cuando hice mi doctorado y estuve aprendiendo, por lo menos se veía que había un aumento sistemático de conocimiento, íbamos mejorando las técnicas que ya conocíamos, pero nunca vi nada como lo que estoy viendo ahora, donde hay metodologías que aparecen cada año, nuevos software que aparecen cada mes, y uno tiene que estar activamente aprendiendo de eso y con reconocimiento a esos desarrollos que han aparecido muy recientemente, un poco imitando lo que vimos hace 100 años con la mecánica cuántica. Pero pese a toda esta promesa de inteligencia artificial, podemos ver muchas veces, no sé, cada día me aparecen ideas de imágenes y promociones de que dicen drug discovery, AI, quantum computing y todas estas keywords. Pero también hay que ser un poco realista, qué es lo que está pasando. Si uno, esta es una analogía, muchas de las metodologías de AI dicen que vamos a crear nuevos fármacos. Y pueden ver imágenes como estas si se fijan en la estructura, o algunos de ustedes van a querer llorar con las estructuras que aparecen ahí, pero en realidad hay cosas que permanecen y siguen siendo muy difíciles porque necesitamos la síntesis, el aspecto experimental. Sin ese trabajo, sin los datos reales, no podemos avanzar. Y también hay una diferencia, y si pensamos, por ejemplo, en fármacos, nosotros trabajábamos en el diseño de inhibidores, y es muy importante destacar que un inhibidor no es un fármaco en sí, porque eso requiere no solamente actividad in vitro, pero también la idea de que sea realista, que sea fácil de sintetizar, que sea bioactivo en el cuerpo humano y también que sea segura. Entonces hay muchos procesos que llegan desde hacer una pequeña predicción, ya sea con DFT, con AI o con lo que quieras utilizar, a llegar a poder decir esto es algo seguro que se puede utilizar como una droga. Así que pese a las promesas que vemos, hay que ser consciente de esos aspectos y nosotros como químicos tenemos un rol particular que jugar en eso. Porque al final del día, fármacos y otros tipos de moléculas que necesitamos, el proceso es difícil y requiere conocimiento de expertos también. Si pensamos incluso sin AI en el medio, la gente ha cuestionado mucho la utilidad de química computacional en el tiempo. Les presento acá solo un ejemplo de eso. Este es un paper de JAX del 2015, donde el profesor Dan Singleton, que es un experto en físico-química orgánica, pero también desarrolla metodologías computacionales y hace experimentos, cuestionó un poco la utilidad de química computacional. Él estaba estudiando la reacción de Morita Bayliss Hillman. Es una de las reacciones más difíciles de modelar porque tiene
intermediarios cargados y también efecto de solvente. Y ellos decidieron utilizar muchas metodologías distintas de DFT y ver cómo cambiaba la energía. Y se dieron cuenta que dependiendo de la metodología que utilizabas, podía obtener la barrera que querías. Entonces cuestionó mucho eso y generó bastante debate en la comunidad computacional. Papers siguieron a este inicial y mostraron que pese a ser una reacción bastante difícil, si uno decide y elige la metodología adecuada considerando aspectos teóricos y metodológicos, uno puede reducir bastante el error. Entonces, la idea de utilizar cualquier metodología que aparezca es un poco un warning porque puede darte lo que quieras. Pero también los papers que siguieron mostraron que el efecto de solvente era muy importante y que es algo que metodologías de FGT no van a poder reproducir. Entonces, estar atento a las limitaciones y también a cómo estas metodologías se han desarrollado, limitaciones y aspectos positivos, es muy importante cuando uno quiere utilizar DFT en cualquier proyecto. Y pese a que hemos avanzado tanto desde los 100 años de la mecánica cuántica, cuando queríamos resolver la función de onda de una molécula de hidrógeno, hasta ahora donde modelamos sistemas enormes, aún hay bastantes desafíos. Y esos desafíos tienen que ver con cómo calculamos la estructura electrónica, es aún bastante difícil calcularla, cómo estudiamos el efecto de solvente. Nosotros hacemos siempre, la mayoría de las veces, reacciones en solvente y ahora con las metodologías que tenemos sigue siendo bastante difícil. ¿Cómo exploramos reactividad? Tenemos modelos clásicos que nos permiten entender sistemas muy grandes como proteínas, pero cuando pensamos en enzimas donde hay reactividad química es muy difícil utilizarlo. Y la idea de automatización, cómo empoderamos eso y para explorar reacciones en, en solución. Y si pensamos con un simple ejemplo, dónde estamos ahora en relación con donde estábamos antes, pero las limitaciones también, les puedo dar el ejemplo de la oxidación de Walker. Este es un sistema de paladio, muy pequeñito como pueden ver. Hoy en día, calcular este sistema, solamente las energías las podemos obtener en 25 segundos. Es impresionante. Un computador muy simple, tu computador de escritorio, 25 segundos ya tienes energías para un sistema con paladio. Sin embargo, si quieres explorar el efecto de solvente y hacer la misma reacción química en un sistema totalmente solvatado, considerando la dinámica también, tomaría más de 10 años. Entonces, pese a que tenemos todas estas metodologías que hemos ido avanzando, de modo que vamos desde una metodología que era más baja en calidad a una mayor calidad, aún tenemos bastantes limitaciones. Y una de las soluciones a eso es Machine Learning o aprendizaje automático, como lo conocemos también. Y la idea de eso es que proporcionamos un input, en este caso, por ejemplo, coordenadas, y nos da un observable. Podemos predecir el rendimiento de una reacción, la cinética de una reacción, y parece bastante fácil. Es una caja negra que nos permite utilizar esto en segundos. Pero lo importante es que esta caja negra tiene que ser preparada. Y para prepararla de forma adecuada necesitamos pensar en cómo representamos nuestros datos y los datos en sí. ¿Qué información proporcionamos? Y acá hay distintos enfoques. Hay algunos que se basan en datos experimentales. Por ejemplo, tenemos estos datos experimentales, los representamos de una forma que el computador lo pueda entender, que sea físicamente significativa y podemos predecir, por ejemplo, el rendimiento de una reacción, la selectividad o las velocidades de reacción. Otro enfoque es decir, vamos a tomar datos que son calculados, no necesitamos a los experimentales, necesitamos solamente datos calculados por DFT y vamos a predecir energías y fuerzas. Y de esa forma vamos a evitar calcular la ecuación de Schrödinger, obtener energías, fuerzas y predecir propiedades macroscópicas. Entonces, este es un proceso más lento, pero un poco más de first principles, va desde el comienzo, desde estos datos de estructura electrónica hasta propiedades macroscópicas. Y nosotros hemos trabajado bastante en estas dos áreas, un enfoque más mecanístico, donde queremos explorar efecto de solvente y como bypass la ecuación de Schrödinger, y otro que ha sido bastante basado en datos. ¿Cómo podemos utilizar datos experimentales para predecir cosas? En estos casos queremos predecir anillos de 5 y 6 miembros que tenían en nitrógeno. Y lo que me voy a enfocar hoy día es en la parte más mecanística. ¿Okay? Lo que hemos trabajado acá es, la idea ha sido
predecir el camino de reacción que tenemos. La forma más sencilla que podemos pensar es nuestra intuición química. Quizá en pregrado nosotros hemos utilizado calcular un estado de transición con Gaussian, Orca o el software preferido y exploramos reactantes y productos. También podemos tener una idea de decirle al computador, ok, este es mi reactante, dame todos los productos posibles que puedan existir y todos los estados de transición. Esa es una idea genial si uno no tiene conocimiento químico, pero es computacionalmente muy, muy costoso. Entonces, lo que nosotros hemos hecho es un compromiso, pensar en que generalmente tenemos un reactante que podemos estimar. El producto no sabemos bien qué es, pero sabemos qué productos podrían existir y de esa forma podemos restringir la búsqueda a varios productos distintos. Y así es como hemos desarrollado AutoDE. En este caso, lo que queremos hacer es hacer lo más automático posible el proceso de calcular energías de reacción. Y nuestra idea en ese tiempo, cuando la desarrollamos, esto fue en el 2020, había solamente un método que se podía utilizar y era bastante costoso, había que pagarlo y también era muy limitado en el software que podías utilizar, el sampling que podrías hacer, etcétera. Entonces, lo que hemos hecho en este caso es, pensemos nuestras moléculas como grafos. Tenemos átomos acá y enlaces y podemos analizarlos como esta es una representación gráfica, este es otro grafo. Contamos los enlaces que se forman y se rompen y podemos ver que en este caso se rompe un enlace CO y se forma un CC. Y podemos enumerar todas las combinaciones que existen que nos dan esa combinación y identificar una que sea isomórfica con el producto. De esa forma podemos predecir nuestro estado de transición, optimizarlo y luego obtener estos caminos de reacción de forma automática. Lo hemos hecho así, pero aún hay bastantes desafíos porque incluso pensar en cómo optimizamos ese estado de transición es bastante costoso. Hay diferentes metodologías y uno de los trabajos que estamos haciendo recientemente con Shubi, que es mi grupo, es identificar cuáles son las metodologías que podemos encontrar en distintos software que sean más óptimas. Y hemos identificado algunas que son mucho mejores para identificar estado de transición. Pero esto nos muestra que aún en el modelo más fundamental, estas cosas que damos por sentado, es a veces optimizar un estado de transición es el paso más difícil de un estudio computacional. Y ahí estamos haciendo bastante trabajo. Otra cosa que hemos estado enfocados en el efecto del solvente, por ejemplo, lo vemos en estos sistemas supramoleculares. Modelarlos con DFT está bien, podemos obtenerlo en el computador, tenemos que esperar un par de días a veces para eso, pero podemos calcularlo. El problema es que estos sistemas se mueven bastante. Acá es una película bastante sencilla, he removido el solvente orgánico, solamente aparecen las moléculas de agua y puede ver que el sistema es muy dinámico, las moléculas de agua pueden entrar y salir, el sistema que se enlaza toma un tiempo y va a entrar. Y esa binding en el sitio activo, que es este supramolecular cage, es muy importante para la reactividad. Y eso nos muestra que esta dinámica que estamos viendo acá no es posible con DFT, no es posible de forma automática. Entonces, hay bastante trabajo que teníamos que hacer en términos de automatización, de calcular más eficientemente los estados de transición, pero también de tener el solvente. Y esto es lo que nos ha llevado a trabajar con potenciales interatómicos con Machine Learning. ¿Okay? Estos potenciales interatómicos han existido por mucho tiempo, pero han comenzado a ser bastante populares en los últimos 5 años. Y la idea de estos potenciales interatómicos es que son tan fáciles de implementar, digamos, como los potenciales clásicos que tenemos, pero la precisión que pueden llegar a obtener es bastante alta y pueden ser comparables a lo que obtenemos con métodos ab initio. Entonces, si pensamos en un potencial clásico, esta es la fórmula estándar que tenemos. En este caso, el potencial lo aprendemos on the fly. Tenemos datos, tratamos de hacer un fiteo, no funciona, hacemos un fiteo con más datos y el fiteo va mejorando a medida que tenemos el potencial que queremos. Y de esta forma es que ocupamos Machine Learning. En este caso, los datos son energías y fuerzas y con eso queremos, una vez que lo entrenamos, este modelo, podemos proporcionar coordenadas de reacción y obtenemos energías automáticamente sin calcular la ecuación de Schrödinger. Y eso es lo interesante. En esta presentación no me voy a enfocar en los detalles que están acá. Lo más importante es que tenemos que tener datos, tenemos que tener una representación que el computador lo entienda
un modelo de Machine Learning que puede hacer este training y finalmente la validación, que es muy, muy importante. Si pensamos, hay distintos modelos de Machine Learning. Algunos son más costosos que otros, redes neuronales son las más famosas, pero en nuestro grupo lo que hemos enfocado más recientemente son el método ACE o más recientemente estas Graph Neural Network, que combinan la idea de grafos y redes neuronales que permiten ser un poco más eficientes. Y nuestro enfoque ha sido en química de reactividad, porque los potenciales que han sido generados con Machine Learning son generalmente bastante costosos. Si piensan en los datos que tienen que utilizar para el entrenamiento, son 300.000 datos, 15.000 datos de DFT, y eso es bastante para un grupo que generalmente hace DFT. Es por eso que hemos querido desarrollar métodos más eficientes para entrenar estos modelos, y es así como hemos llegado a desarrollar este aprendizaje activo, donde generalmente le damos al modelo información sobre el estado de transición y a medida que entrenamos el modelo, por ejemplo, tenemos un modelo donde hacemos dinámica, la dinámica no es muy buena, pero lo vamos mejorando a medida que explora la energía, la superficie de energía potencial. El primer potencial que entrenamos eran sistemas muy pequeños como reacciones de Diels-Alder, y lo que nos dimos cuenta acá es que independiente del sistema que utilizáramos del modelo de Machine Learning, lo más importante era la calidad de los datos que entregábamos. Si vemos acá, esta es la razón de los productos. Este es el producto mayor en rojo, en azul es el menor. Y si se dan cuenta, la variación de los reactantes y productos que se forman, dado una propagación desde el estado de transición, varía bastante con la metodología de FT que utilizamos. Entonces, eso nos muestra que independiente de todo el machine learning que hagamos, la calidad de nuestros datos es lo que más va a influenciar el resultado final. Nosotros hemos trabajado más recientemente tratando de ir no solamente en Diels-Alder, reacción de Diels-Alder en la fase gaseosa, pero en solución. Y en ese caso hemos desarrollado metodologías que nos permiten entrenar con solamente 600 data points un potencial interatómico. Recordemos que los anteriores debían ser más de 15.000 o 30.000 estructuras para entrenar el modelo en la fase gaseosa. En este caso estamos haciendo el entrenamiento en sistemas más pequeños que nos dan información de la química y luego con eso podemos ir a explorar la energía potencial en este caso. Entonces podemos ver estas moléculas. Aquí hemos también avanzado un poco más el cómo exploramos la energía, la superficie de energía potencial. Entonces podemos comenzar del estado de transición, pero ahora también hemos implementado otras metodologías que nos permiten explorar el sistema sin conocer el estado de transición. Por ejemplo, comenzando de un reactante, podemos agregar energía y explorar nuevos estados que podemos agregar luego al sistema y seguir entrenando. Es así, por ejemplo, que podemos modelar una reacción de glicosilación en solvente orgánico y podemos ver la dinámica del sistema, cómo ocurre. Y la reacción en este caso ocurre de forma por paso, de forma muy intermediaria, y luego se forma el producto. Y más recientemente hemos ido explorando esto con sistemas metálicos. Esto es datos bastante preliminares, pero podemos demostrar que podemos utilizar estos potenciales interatómicos y entrenarlos para modelar reacciones químicas con metales en solución. Entonces, este es uno de nuestros datos más recientes que podemos compartir con ustedes y que podemos ver que nuevamente con muy pocos datos comparado a metodologías anteriores podemos obtener la dinámica y la reactividad del sistema. Entonces, estos modelos que les llamamos MLIPs son potenciales interatómicos con Machine Learning, son bastante prometedores. Yo he estado utilizando un rango de metodologías durante mi carrera para explorar el efecto exsolvente, para explorar la dinámica, pero estos de verdad han sido muy prometedores porque tienen el aspecto de la física detrás, no es un modelo que sea un black box, tiene mucha física detrás respecto a cómo describimos nuestras moléculas y también los datos que proporcionamos. Al final del día obtenemos energía y fuerza y luego la utilizamos para obtener observables. Aquí para el éxito de nuestras metodologías ha sido suponer la localidad. Esto nos permite hacer modelos de clúster y entrenarlo en datos que son mucho más fáciles de obtener. Y también este aprendizaje activo, donde el modelo quizás es muy malo al comienzo, pero puede aprender a medida que va a través de estos ciclos.
Más recientemente, quizás ustedes han visto que Meta y otras compañías han promocionado estos foundational models. La idea de estos modelos que pueden utilizarse para modelar cualquier tipo de química. Y son bastante prometedores, pero nosotros lo que hemos visto es que requieren aún un poco del conocimiento experto para llegar no solamente a ser de forma cualitativa adecuados, pero que nos den la habilidad de obtener cinéticas, velocidades de reacción y un poco más, ser más cuantitativo en las predicciones que hacemos. De forma más general, bueno, como te comentaba, estamos a 100 años de la mecánica cuántica y claramente como lo que aprendemos como químicos es bastante distinto y va a ir cambiando a medida que sigamos avanzando. Todos hicimos un poco de química orgánica, química quantum chemistry también, pero ahora agregamos modelamiento molecular, inteligencia artificial, automatización, que no es solamente en el laboratorio, pero también en lo que hacemos de forma computacional. Así que nuestras skills como químicos se siguen ampliando y eso es genial para avanzar en los desafíos que tenemos. Y para terminar, solamente termino con Luis, que es un químico que admiro mucho, y él dijo en algún momento que la ciencia tiene sus catedrales construidas por el esfuerzo de unos pocos arquitectos y de muchos trabajadores. Este es Haussmann, el arquitecto que diseñó París como lo conocemos hoy. Todos conocemos el Haussmann Style, que son estos edificios característicos de París, pero a veces olvidamos que atrás de ese trabajo, solamente para una calle en París, tomó 3.000 obreros que trabajaban día y noche durante muchos años. Y es así como nuestro trabajo como científicos generalmente es solo una gota en esta gran vaso que requiere la ciencia para seguir avanzando. Y podemos admirar, así como admiramos París hoy día, admirar los desarrollos y cómo podemos hacer buen uso de la ciencia que se desarrolla con la ayuda de todos nosotros. Y con eso darle la gracia a todos, en particular a mi grupo, miembros pasados y los que están actualmente que han hecho todo el trabajo que he presentado hoy día. Muchas gracias.